Estimados amigos de este canal YouTube, ¿cómo están ustedes? El tema del gas de camisea, el tema de la energía en general, ha entrado en la agenda pública debido a declaraciones y acciones que el presidente del Consejo de Ministros, el señor Bellido, ha realizado en los últimos días. Y este es un proyecto tan importante que hemos creído conveniente hacer una entrevista a una persona que está muy cercana al tema, lo estudia, lo sigue, y en sus inicios, cuando este proyecto se concretó, él tenía una experiencia en el campo financiero vinculada al tema. Hoy está totalmente desvinculado de cualquier interés que tenga que ver con el proyecto, pero evidentemente, como toda persona que le interesa seguir los temas importantes, lo está haciendo. Se trata de Juan Matute, economista por la Universidad de Lima. Él es MBA en el Arthur D. Little School of Management, que está situado en Boston, y además tiene una certificación de dirección de empresas en el Reino Unido. Juan, muchas gracias por aceptar la invitación. Y la primera pregunta que te diría es, ¿cuáles son los números del proyecto de Camisea? ¿Qué significa? Porque creo que hay que hacer mucha pedagogía de este tema para poder explicarle a la población los peligros a los que nos están llevando algunas declaraciones y acciones del actual gobierno. Sí, muchas gracias, Enrique, y un saludo a toda tu audiencia y gracias por la invitación, ¿no? Hay un proverbio popular que dice que el ruido no hace bien, ¿no? Y el bien no hace ruido. Y eso aplica mucho para la economía, donde los equilibrios son equilibrios y son frágiles, ¿no? Porque cuando se rompe la confianza y se perturban las expectativas futuras y la economía se sostiene en eso, en expectativas. Y cuando eso se debilita, digamos, se rompen variables importantes como la confianza, la inversión, sobre todo en aspectos y en proyectos donde el largo plazo importa. Camisea, que lo estudié en el MBA y estuve muy cerca en mi trabajo en un banco importante que tuvo una participación en los análisis. Es un proyecto tan importante que data de los años 80 en el Perú, en cuanto a los primeros contratos de concesión se dieron en 1980, nada menos, a compañías como Shell y Mobil. Lo primero la Shell y después se consorció con Mobil, grandes compañías petroleras, que dejaron el proyecto en 1998 por ya exhaustos de repente y prefirieron dar un paso al costado y devolvieron esa concesión. Pero qué importante para el Perú, un proyecto que tiene tal cantidad de reservas, 12 teras de millones de pies cúbicos, en el lote 88 nada más, que podría darle luz, generación eléctrica a 600 millones de latinoamericanos por 1000 años. O sea, si nosotros dividimos el consumo per cápita de energía eléctrica de los 600 millones de latinoamericanos, Camisea podría generar luz por 1000 años. Es decir... Solo el lote 88, que por cierto está destinado solamente al abastecimiento de Perú. Exacto, solo el lote 88, ¿no? Es digamos, es lo más grande, es las reservas de gas más importantes de Latinoamérica descubiertas. Entonces, y que poner eso en producción ha sido un logro del país, ¿no? Esos son unos contratos donde se han invertido miles de millones de dólares hace 20 años y que se esperan durar 20 años más. El upstream, que se llama, el subir el gas a los pozos en Camisea, en el distrito de Medantón y de Charate, en la provincia de la Convención, es decir, en el medio de la selva amazónica, ¿no? Hay, digamos, es una técnica complejísima, donde tiene que haber muchísimo cuidado, y yo he sido testigo de cómo las ONGs internacionales traídas o atraídas por los bancos y las empresas, los bancos multilaterales que participaron en ello, trabajaron
para exigir y las empresas adquirir esos conocimientos para tratar con mucho cuidado la parte medioambiental y la parte de las comunidades, es decir, los estudios inmensos para tener mucho cuidado con la protección del medio ambiente y la protección de las comunidades fue un factor fundamental en el desarrollo y en el enriquecimiento de estos contratos, ¿no? Pero, digamos, invertir en el medio de la selva 550 millones de dólares hace 20 años, subir el gas no es suficiente, tienes que transportarlo, ¿no? Construir unos tubos, que es otra empresa y es otra concesión, además de Camisea. La Camisea es una cosa, es la producción del gas, pero transportarlo es otra compañía y es otro proyecto, que es una concesión a 33 años. Ahí se invirtieron más de 800 millones de dólares en los tubos. Y además, parte del proyecto implica la tan criticada exportación del gas, que es la planta de Melchorita, que está al sur de Lima, en Pisco, perdón, sí, en Ica, ¿no? En las pampas de Melchorita, en Ica, un proyecto pues donde se han invertido 1.800 millones de dólares, ¿no? Además de la construcción de barcos especializados para transportar la licuefacción, el gas licuefactado, que es el famoso LNG, ¿no? Que es Liquefied Natural Gas. Esos proyectos en el mundo son pocos, es decir, técnicamente es de altísima complejidad, donde se tiene que congelar el gas a menos 162 grados centígrados, y el gas se licúa, se vuelve líquido y se transporta como tal y se regasifica en el destino. Pero, digamos, ¿por qué se exporta el gas peruano? Porque no hay demanda todavía suficiente en el Perú. O sea, si podemos atender a toda Latinoamérica, imagínate la cantidad de gas que podemos tener para el mercado peruano. Y de hecho, la producción de Camisea, 400 millones de pies cúbicos del lote 81 se reinyectan porque no se pueden usar. Se tiene que reinyectar el gas a los grandes almacenes naturales en esas formaciones rocosas subterráneas en el Perú. Qué rico es el Perú, ¿no? Que podamos tener eso Juan, en el medio de la selva, ¿no? Si me permites, entonces, siendo un proyecto tan complejo que lleva tanto tiempo en su digamos, constitución y en su desarrollo, que está beneficiando evidentemente al país y todavía lo puede beneficiar mucho más. Entonces, te quisiera hacer algunas preguntas cortas para que nuestros, digamos, amigos que nos están siguiendo por el canal puedan tener también estas respuestas. A ver, el gobierno, yo creo que hace ruido, pero también tiene mala intención, esa es mi impresión, ¿no? Porque claramente deben conocer mucho de estos aspectos, por lo menos algunos de los asesores que están ahí, ¿no? Pero tienen una idea, la idea es que ofrecieron en campaña electoral que el gas iba a ser barato. La pregunta es, ¿el gas va a bajar para los consumidores, por ejemplo, en la zona sur, por efecto de que se converse, o sea, se renegocie este contrato? ¿O estamos hablando del GLP en este caso, que es otro gas, el gas licuado de petróleo? Sí, gracias Enrique por la pregunta. Y es tan rico el gas que tenemos en Camisea. Normalmente los yacimientos de gas natural en el mundo son eso, de gas natural. Pero el nuestro, además, tiene derivados de petróleo, tiene líquidos. Es tan rico que son 2 tubos los que salen de la selva. Y el segundo tubo, que es más angosto, que es para transportar líquidos. O sea, nosotros del gas natural no solo sacamos gas para generación de energía eléctrica, de hecho, el 37% del consumo de energía eléctrica del Perú proviene del gas natural. Es una energía limpia y además muy barata, digamos, absolutamente con costos que han generado ahorros en estos 19 años, generado ahorros de 100.000 millones de dólares menos en costos de compra de energía a todos nosotros, a la industria, a nosotros, el gas vehicular. Entonces,
¡Wow! No solamente es lo que han pagado en regalías al Estado peruano, entre regalías y Claro, impuesto ya a la vamos a las renta. regalías, pero la pregunta para el ciudadano corriente es, me han dicho que si se renegocian este contrato, a mí me va a bajar el precio del gas, mi balón de gas. No es así, porque el GLP, nosotros somos deficientes en producción de GLP, que es una fracción de lo que produce Camisea, ¿no? O sea, se produce algo de GLP, pero no es suficiente para atender la demanda peruana. Entonces Perú es un importador neto de GLP, que son los balones de gas que están en la casa. Entonces, no es esa la razón para renegociar Camisea. Eso sería engañarnos. Eso no va a suceder porque nosotros importamos GLP para completar la demanda interna y lo que tenemos que comprar al precio de mercado internacional. Y ese precio Entonces, está incrementado ahora por las circunstancias internacionales. por la transportación y por el propio costo del GLP a nivel internacional. Entonces, no es cierto que se va a reducir el GLP. Lo que se tiene que hacer es masificar el gas natural en las ciudades, pero eso no es problema de Camisea. Eso no es parte de su contrato. El contrato de Camisea es para subir el gas al pozo, a la boca de pozo arriba, y de ahí distribuirlo a través del segundo proyecto, que es el tubo de gas que lo tiene otro consorcio de empresas. Nunca estuvo en el contrato hace 20 años, que es por 20 años adicionales. Nunca estuvo en el contrato que es responsabilidad de Camisea masificar el gas natural en las ciudades peruanas. Eso es responsabilidad nuestra, de Proinversión, del propio Estado peruano, de crear las condiciones para generar concesiones en muchas ciudades y que sean adquirientes del gas natural de Camisea, que hoy se reinyecta porque no se está usando. Y entonces viene el otro argumento que lo usaron mucho en campaña. El entonces candidato Castillo lo repetía todos los días que podía y lo ha vuelto a repetir como presidente, y el señor Bellido también lo usa, ¿no? Vamos a renegociar para que la cosa no sea tan injusta. En lugar de que sea 30 para el Estado y 70 para la empresa, que sea al revés, 70 para el Estado y 30 para la empresa. ¿Eso Sí. también es una mentira? Sí, eso no es verdad, ¿no? No es verdad. Esto es un proyecto que se llaman en el mundo internacional asociaciones público-privadas, ¿no? Porque el gas de Camisea es de todos los peruanos. El gas es nacional, es peruano. Nunca se ha transferido la propiedad de ese gas. Las empresas que están alrededor de Camisea, que son empresas muy serias por lo demás, Repsol de España, SK de Corea, tenemos a una compañía, bueno, Argelia, una compañía estatal que ahora me voy a recordar el nombre, pero son empresas y países serios. Hunt Oil de Estados Unidos, Tecpetrol de Argentina, y Plus Petrol, cómo no, que tiene la mayoría y que es el operador. Plus Petrol es el que maneja y los demás son sus socios accionistas. Son empresas serias, todas con mucha experiencia internacional, ¿no? Y entonces el gas no es necesario nacionalizar nada porque el gas es peruano. Ellos han hecho una concesión que el Estado peruano ha dicho: quiero que operen mi gas por 40 años y va a ganar quien cumpla estas 1000 condiciones y además me pague más regalías. Entonces, esta empresa paga 37% de regalías. Y estuvieron muy por encima del segundo lugar en el contrato. Entonces, 37% de regalías para el mercado local, y en la exportación, el gas que va a la exportación, las regalías son variables y van entre un mínimo de 38% y hasta el 100% del valor del gas de la boca de pozo como regalía al Estado peruano. Y eso además del impuesto a la renta, que es 30%, como corresponde. Además del impuesto a la renta, y entre el 2004 y el 2019 nos han pagado a todos los peruanos 40.000 millones de soles. 40.000 millones de soles. Entonces, ellos no son dueños del gas, ellos nos pagan, digamos, por un ingreso importante. Y lo preocupante
cuando personas, digamos, autoridades, las máximas autoridades del Perú ponen en duda ello, digamos, preocupa sin duda a todo el sistema, porque, Enrique, aquí están involucrados no solo los accionistas de Camisea, están involucrados el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, el Exim Bank de Estados Unidos, un sindicato de bancos. Deben haber pues 100 bancos mundiales, internacionales, que tienen porciones de los préstamos que se han hecho acá. Acá se han hecho emisiones de bonos, digamos, tanto en el mercado nacional peruano como en el mercado internacional, que han sido adquiridos por bonos pues a 40 años. Han sido adquiridos por fondos de pensiones, ¿no? Claro que sí, hay todo un tema ahí que ni siquiera lo han contemplado con toda seguridad, pero digamos, ¿de dónde salió entonces esta idea de renegociar el porcentaje? ¿Hay algún país que tenga una regalía en un contrato equivalente? No hay equivalente porque ya dijiste que este es un yacimiento único, pero que tenga, digamos, regalías mayores. Por ejemplo, se habla mucho del caso boliviano. Ellos tienen también un yacimiento importante. Y en esos yacimientos, ¿qué hacen? Lo que sé es que no invierten mucho. Y por eso también, de otra forma, Camisea también pasó a ser un proyecto mucho más interesante, porque Bolivia andaba justamente en ese tiempo con las ideas que ahora pretenden imponernos en Perú, de tener ciertas restricciones con la inversión extranjera, etcétera, etcétera. ¿De dónde sacan esto, en tu opinión? Yo siento que hay una invitación a seguir esa ruta, ¿no? Y esa ruta es una ruta para el desastre, ¿no? Es decir, es una invitación a... O sea, ¿qué le va a quedar pues, a empresas tan grandes? O sea, nadie se va a pelear pues, con un país, ¿no? Pero lo que me estás diciendo es simplemente, si vas a renegociar, digamos, hay que renegociar las utilidades, dicen, ¿no? Enrique, digamos, las regalías están antes de las utilidades. Las regalías es un costo para estas empresas. De las utilidades es de donde se paga la deuda. Es decir, esa deuda que ha sido adquirida hace 20 años por medio sistema financiero mundial, ¿no? Esa deuda que se paga desde las utilidades. Entonces, tú te imaginas la grave preocupación que tiene que haber en medio planeta, en Japón, en Nueva York, en Londres y en los demás países que han invertido. La grave preocupación es, si me están obligando a sentarme para renegociar utilidades, es una barbaridad, porque por lo menos dime que quieres renegociar regalías, que ya sería suficientemente malo. Pero si quieres decir renegociemos utilidades, esa es la caja donde se paga la deuda millonaria que se ha emitido en bonos internacionales y nacionales y financiamientos de bancos. Entonces, esos papeles y esas obligaciones ya deben estar siendo provisionadas por esas empresas, porque eso dice, cualquier reducción de la utilidad va a impactar en los flujos de pagos de deuda de largo plazo. Clarísimo. Es un daño a la confianza, y así como Camisea, que se hizo en el año 2000, donde el Perú no valía mucho por la experiencia previa, por las graves crisis políticas y económicas que habíamos tenido en los 80 y los 90, y el hacerlo y sacarlo adelante con la intervención de técnicos de todo el mundo y con muchas preocupaciones, porque hoy estás interviniendo en la selva peruana y hay comunidades que hay que cuidar, y así se hizo, y eso incrementa mucho los costos de hacer este proyecto, así como se hizo y iluminó al Perú en los mercados internacionales para el gran crecimiento económico que tuvo el Perú en los últimos 20 años. Podríamos decir que así como Camisea en su momento tan difícil como el que recuerdas tú, tuvo la posibilidad de salir adelante y que se convirtió en una especie de efecto dominó, una especie de faro que estimuló a otros proyectos o a otros inversionistas en entrar en Perú con más confianza, un despropósito como el que estamos dibujando podría significar el efecto contrario, que más bien se produzca en las otras empresas y en otros inversionistas una situación de desconfianza tremenda. Y entonces, Juan, si esto es así, ¿cómo lograr el objetivo? Porque con el objetivo podríamos estar evidentemente de acuerdo sin ninguna discusión, ¿no? Masificar el gas es algo teniendo el recurso, pero eso no depende ni del contrato de Camisea, ni de esta empresa o de este consorcio. Entonces, ¿cómo masificar? Para eso hay que entender, pues, red primaria y redes secundarias, o sea, gasoductos. Y eso implica una tarea del Estado que tiene que
convocar a nuevos concursos y ver cómo hace esto, ¿no? Generar confianza, Confianza, no claro. desconfianza. Porque esta masificación del gas lo tiene que hacer otro tipo de empresas que son expertas, ¿no es cierto?, en generar tuberías en ciudades para transportar gas natural. Eso se hace en las grandes ciudades del mundo, Europa, Estados Unidos y algunos otros países asiáticos. O sea, sí, hay que generar. Yo estuve hace un tiempo en Disneylandia y le preguntaba al dueño del restaurante, ¿cuál es tu energía? Gas natural, porque están prendidos pues 24 horas y son muy eficientes. ¿Y en Florida, Estados Unidos, se produce gas natural? No, lo importan de otras partes del mundo. El Perú tiene ese gas natural, entonces podríamos tener gran parte del Perú atendido con gas natural, pero eso no depende de Camisea, eso depende del Estado peruano que dé las condiciones para que empresas especializadas iluminen pues de tubos de gas natural Arequipa. Y sigamos aumentando en la matriz energética del 37, cerca del 40% al 50, 60, 70 con gas natural, ¿no? Todo el Perú, claro. Todo el Perú. Nuestras casas deberían tener la tubería de gas natural en la puerta para nosotros afiliarnos y bajar nuestro consumo de electricidad a la quinta parte, consumiendo gas natural. Ahora, o sea, pero para eso, ¿quién va a querer competir ahora? Porque esos son contratos de concesión que se tienen que dar pues a 20 años, a 33, a 30 años. Yo, ¿cómo voy a llamar empresas para que promuevan y masifiquen el gas natural con concesiones a 30 años? Porque les tienes que dar una zona geográfica exclusiva para que puedan invertir decenas de millones, cientos de millones de dólares para poder poner las uniones en los inmuebles. En otras palabras, el gobierno se está disparando a los pies porque de un lado dice, voy a renegociar y espanta a los que tienen que venir para poder solucionar el problema que dice quiere solucionar, que es la masificación. Exactamente, es hacer lo contrario para poder masificar el gas natural. Un mensaje final, está muy claro, te agradezco, muy pedagógico. Yo creo que quienes nos están viendo y escuchando tienen una opinión ahora mucho más formada del tema y por supuesto deben estar lamentando como nosotros que estemos pasando por este tipo de planteamientos desde el gobierno. Una reflexión final para terminar esta entrevista. Hay que quitar el mito de que el sector privado y las grandes empresas y las transnacionales y la inversión privada es dañina o busca aprovecharse de los peruanos. Eso no es bueno, que a nuestro país se les esté diciendo que somos explotados, que abusan de nosotros, porque eso no ayuda a la estima nacional. Más bien hay que estar orgullosos de los recursos que tenemos y de que fuimos capaces en el año 2000, peruanos, técnicos peruanos, bancos peruanos, demostrar que se podía sacar en el Perú un proyecto que puso al Perú en el tema financiero y sobre todo en el energético. La energía es la gran demanda de todos los países y que el Perú pudo sacar adelante un proyecto de esa naturaleza y que hoy deberíamos tener otros camiseas, ¿no es cierto? Y masificaciones del gas con una energía limpia y barata, justo cuando el Perú está adquiriendo compromisos a largo plazo para la reducción de emisiones del CO2, en que para no usar tanto petróleo y tanto otros combustibles o carbón que deterioran el medio ambiente, poder utilizar nuestro gas natural. Yo creo que hay que reconocer a la inversión privada y sus potencialidades y su trabajo técnico. Y Camisea es un ejemplo. Así que, y como ese hay otros, y no desestimemos y no deslegitimemos por razones políticas o ideológicas un trabajo que estuvo y está, estoy seguro bien hecho y que se puede hacer mucho mejor en otros proyectos. Recuperemos la confianza en nosotros y en las capacidades técnicas del Perú y atraer, generando confianza y generando buenas condiciones, inversión extranjera, que es tan importante para un país como el Perú, ¿no? Muchas gracias, Juan. Juan Matute, economista, experto financiero, tuvo la oportunidad de estar en las primeras etapas de este contrato y conoce de cerca el tema, lo sigue y bueno, y su capacidad expositiva y pedagógica creo que nos ha permitido tener una idea mucho más adecuada del problema que tenemos, pero principalmente de la inconveniente que es el planteamiento que se está haciendo desde el gobierno. Esperemos que este haya servido también para que muchos quienes nos están viendo y escuchando pues tengan la oportunidad también de replicar estos temas, porque hay que generar una masa crítica
que explique los temas, que no solamente escuche titulares, no solamente repita lo que otros dicen en las redes sociales, sino que estudie el tema, porque son temas que nos implican obligaciones y deberes y posibilidades a todos los peruanos. Muchas gracias, Juan. Hasta otra oportunidad por aceptar esta entrevista. Y ustedes, amigos, nos vemos como siempre en nuestro canal. Muchas gracias.